Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nada, pero sí el interés, desde luego, de cómo, con algunas reflexiones, contribuir a esta iniciativa de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, de reflexionar y de discutir sobre un tema que nos guste o no, ahí está. Yo quiero empezar al revés. Una de las razones por las cuales en la 62 legislatura, de la que fuimos diputados tanto la Amalia García como un servidor, acordamos la necesidad de que se integrara una comisión de especialistas que se pusiera a estudiar de fondo todos los sistemas que tenemos en México y cuáles deberían ser las soluciones estructurales o de fondo a la problemática que enfrentan. Porque si no, pues se ocurren diferentes cosas en el camino y no dejan de ser, en lo general, parches que se van haciendo, que se van aplicando. Un ejemplo muy concreto, y no digo que no haya sido una medida correcta o necesaria. Antes de que entrara Amalia como gobernadora de Zacatecas, pues se incorpora a todos los trabajadores de la Universidad de Zacatecas al ISSSTE. Y se incorpora reconociéndose la antigüedad de los trabajadores de la Universidad de Zacatecas. Entonces, el problema es, para el gobierno que viene, para el gobierno que entra, el problema es la deuda que se le queda para estar respondiéndole al ISSSTE con todos los recursos que eso implicaba. Y entonces, en esa época, Amalia tuvo que andar entregando casas, edificios que tenía la universidad al ISSSTE para ayudar de alguna manera a amortiguar, abonar en el asunto de la deuda que se tenía. Ese tipo de cosas, de soluciones a problemas de esa naturaleza que son estructurales, son los que desde mi punto de vista no pueden seguirse dando como ocurrencias del momento, como de que aquí saqué una baraja y se me ocurrió que hay que hacer esto, y entonces eso hago y lo instrumento, después ya que se vean quién en todo caso afronta las consecuencias. Pues las consecuencias son muy duras para las instituciones o para el Estado. Entonces aquí el problema es, primero, era necesario desde hace rato reformar los sistemas de pensiones, los grandes y los medianos, para efecto de darle viabilidad. En mi opinión, sí. El problema es preguntarse y contestarse adecuadamente: ¿la reforma que se hizo como se hizo fue lo correcto? Y desde mi punto de vista es no. Porque entonces el problema que tenemos aquí es, y lo que se ha venido planteando, tanto por Pedro como por maestro Fonserrada, es el asunto de, a ver, desde un principio, cuando menos, si se iba a pasar a todo mundo a cuentas individuales, como hicieron en el caso del Seguro Social en el 95 y que se empezó a aplicar en el 97, y en el ISSSTE en el 2007, bueno, entonces hubiesen hecho los cálculos adecuados para modificar la aportación. Porque entonces el problema es, si le dejaron un 6.5% de aportación en el total entre patrones, trabajadores, más cuota social del gobierno para la pensión de los trabajadores, bueno, llámese sistema de reparto o llámese sistema de cuentas individuales, pues no va a dar. Simplemente no va a dar. ¿Por qué? Pues porque la aportación es muy baja. La base para poder determinar o para poder tener éxito en la solución de cualquier sistema de seguridad social, incluyendo en este caso pensiones de salud, cuando menos, es indiscutiblemente el empleo y el salario.
Si tenemos empleo estable, bueno, entonces hay una garantía. Si tenemos además empleo estable y salario digno, pues tenemos condiciones de diseñar un mecanismo y corridas financieras que permitan entonces resolver cuánto debe aportar el trabajador. Y tercero, la solución no puede ser, cuando menos lo subrayo con toda claridad, la solución no puede ser recargada sobre la responsabilidad exclusiva de lo que aporte el trabajador. Yo creo que tiene que ser un nuevo acuerdo entre patrones, trabajadores y gobierno para repartir la carga y encontrar la solución. ¿Quiénes hicieron los contratos que se han hecho y quiénes permitieron que se dieran pensiones a veces excesivas o pensiones sin ninguna aportación en algunos casos, o pensiones usando recursos que no les corresponden o que ilegalmente en todo caso se adjudicaron? O sea, lo permitió el sistema político, lo permitió el gobierno, lo permitió el Estado mexicano como tal. ¿Quién le permitió a los ministros de la Suprema Corte tomar los recursos que les sobraban de su ejercicio presupuestal, meterlos a un fideicomiso y a partir de allí diseñar sus pensiones? Pues indiscutiblemente que el órgano superior de fiscalización, la propia Cámara de Diputados y todos los que de alguna manera se ven involucrados directamente en la fiscalización de los recursos. Y entonces ellos se adjudicaron recursos que no ejercieron, los utilizaron para diseñar sus pensiones y tienen pensiones que tienen que ver con el último salario y que andan promediando alrededor de los 400,000 pesos cada mes. Entonces, bueno, pues eso no es correcto, eso no puede ser. O el asunto del decreto de Miguel de la Madrid para crear la pensión de los expresidentes. Y siempre cuando uno argumenta que es inequitativo eso, lo que encuentra uno como respuesta es, pero son poquitos. ¿Cuántos expresidentes tenemos? Pues son muy pocos, no importa tanto. Son 45 millones de pesos, más o menos entre 45 y 50 millones de pesos al año en el presupuesto, lo que se llevan entre las pensiones y el personal que se les paga para que los expresidentes puedan cumplir o puedan tener el apoyo que está en el decreto que publicó Miguel de la Madrid en su periodo. Bueno, el problema es que eso en contraste con ¿quién? Trabajó durante años, toda su vida, y tiene una pensión de un salario mínimo, la pensión mínima garantizada en el Seguro Social. Pues indiscutiblemente que se nos presenta un problema de inequidad bárbaro entre una cuestión con otra. Entonces, cuando se hacen las reformas, primero, se plantean expectativas de lo que iba a dar la reforma, de lo que iba a resolver supuestamente ese sistema de pensiones, que indiscutiblemente no resolvió. Y entonces decía que los pensionados podían andar incluso en cruceros, viajando, que podían tener vacaciones a diferentes lugares, podían disfrutar de una vejez tranquilos, y que se iba a recortar el gasto del gobierno y que iba a ahorrarse y se iba a ordenar el asunto. Y resulta que a 19 años más o menos de entrado el caso de la reforma del IMSS, hoy la OCDE y las autoridades nos dicen que se requiere urgentemente otra reforma. Y hay varias razones, sí se requiere. Y sí se requiere porque la mayoría de los que están en las cuentas individuales, que tienen su cuenta individual, pues van a tener derecho a retirar lo que tengan en la cuenta. Pero la mayoría no tendrá pensión. No solamente tendrá pensión magra o baja, no. La mayoría no tendrá pensión, porque no cubre un requisito, la densidad de cotización o las 1,250 semanas que se requiere como requisito para poder tener derecho a pensión.
que es el equivalente a 25 años de cotización. Para quienes están o nos tocó estar en el servicio público, 25 años de cotización quizás se nos hagan pocos. El ISSSTE tiene cuando menos 30 años de cotización para los servidores públicos, para los hombres, y 28 para las mujeres. Y bueno, la modificación que se hizo con la tabla del 10º transitorio y lo que implica ahora el asunto de la reforma en cuentas individuales. Pero para efectos de los del sector privado, las entradas y salidas al mercado de trabajo los lleva a que para poder cumplir con lo de los 25 años de cotización de las 1.850 semanas, un trabajador de la construcción trabaja 6 meses en promedio cada año. Bueno, entonces un trabajador de la construcción va a requerir cotizar durante 50 años para poder cubrir el requisito. Y por lo tanto, tener derecho cuando menos, a una pensión mínima garantizada. Entonces, bueno, se requiere indiscutiblemente entrar a revisar la reforma, como también a revisar la reforma del ISSSTE, porque ambas dicen, nos ha salido muy cara la transición. Y estamos hablando, ¿cierto? Como aquí lo señalaba Pedro, bueno, para el próximo año están presupuestados 720,000 millones de pesos. Y yo ahí agregaría, y si le agregan los pasivos del Seguro Social, porque yo ya no encuentro ninguna razón se absorbieron los de Pemex, se absorbieron los de Comisión Federal. Bueno, ¿y por qué de lo que el RJP, si ya lo reformaron, por qué no absorben también los pasivos del Seguro Social? ¿Qué culpa tienen los trabajadores del Seguro Social que hayan tenido directores pues que les hayan dado o permitido tener determinado tipo de pensiones? Ya se hicieron las reformas, ya están metidos la mayoría también en cuentas individuales, por lo tanto, pues deberían absorber los pasivos del Seguro Social para de una vez tener ya claridad en el asunto y darle pues mejores condiciones y mejor viabilidad al Seguro Social. Porque lo cierto es que hoy, por ejemplo, en mi tierra, yo soy de Guanajuato, pues tiene un crecimiento al menos un poco ahí explosivo por el asunto de las armadoras que se están instalando y parques industriales. Sí, pero entonces, ¿y el Seguro Social no crece? Y entonces están saturadas las clínicas, no hay el adecuado abasto de medicamentos, ni espacios, ni camas, etcétera, etcétera, que se ha venido dando con la instalación de las diferentes armadoras y en funcionamiento. Y entonces, bueno, pues se requiere indiscutiblemente, los recursos no alcanzan. Todos aquí sabemos, todos, elementalmente, que hay una problemática que tiene que ser atendida y que no podemos evitarla como tal. Hay una baja cobertura de la seguridad social y debíamos de hacernos cargo, en mi opinión, de que por eso una comisión de esta naturaleza como la que se acordó en la sentada legislatura discutiera la viabilidad de la pensión no contributiva. Algunos prefieren llamarle pensión universal. Yo creo que debe ser la pensión no contributiva para dirigir a la gente que no pudo contribuir, no pudo aportar, no tuvo mecanismos o no se establecieron los mecanismos para que aportara, y bueno, cómo se resuelve esa parte y cómo se le apoya. ¿Qué se hace con los trabajadores efectivamente ahora en la informalidad? ¿Qué propuesta para poder meterlos a la formalidad? Porque la única manera de que pueda tener viabilidad y que pueda aportarse para la seguridad social es formalizarlos. Y entonces hay que darle incentivos para que la gente se formalice, aporte, cotice, pague impuestos, etcétera, y eso permita entonces que sean incorporados a la seguridad social. ¿Y qué se hace con los trabajadores formales para resolver un problema que se tiene en donde cuando se cumpla con los términos en el 21, en el año 2021, se van a cumplir 25 años de que entró en vigor o los 25 años de que entró en vigor el asunto de la reforma a las cuentas individuales,
Se van a cumplir 25 años y irá madurando el sistema y irán saliendo a partir de entonces o más adelante, ya la gente va a pensionarse con las cuentas individuales. Bueno, yo antes de que se agrave y que empiecen los problemas a darse cuenta la gente de las pensiones, de que no va a alcanzar pensión o de que va a tener una pensión muy baja, pues antes de que suceda deberíamos de revisar este tema y ver qué medidas se pueden tomar para poder enfrentar adecuadamente el problema. No es fácil encontrar soluciones porque efectivamente pues, crece la expectativa de vida, la gente vive más, por lo tanto, para una reforma, insisto, o de cuentas individuales o paramétrica, la base, en mi opinión, para resolver cualquier problema es el empleo y es su salario. Y como consecuencia derivado de eso, desde mi punto de vista, cuando menos, es el asunto de la necesidad de un acuerdo entre gobierno, patrones y trabajadores para poder, en base a lo que se tributa, entonces, ¿cómo se hace para poder resolver el problema? Porque aquí también ha habido, en ese asunto, una cantidad de recursos que se eluden. Ha sido durante mucho tiempo deducibles las aportaciones a la seguridad social. Ahora, a partir de la última reforma que se hizo, fiscal, se paga el 50% de las aportaciones a la seguridad social, pero lo otro han sido deducibles. Como se exige que sea deducible todas las prestaciones. El problema, y hay que dialogarlo, es parte, le he escuchado a Luis, también algunos de sus argumentos, Fonserrada, en relación y preocupaciones en relación a esto. A ver, si trato de entender por qué la deducibilidad de prestaciones, pero el problema es si se deducen, entonces los patrones pagan con prestaciones en vez de aumentar el salario. ¿Cómo logramos un equilibrio? Todo implica acuerdos para lograr un equilibrio de tal manera que el salario no se rezague, se tenga el salario que se debe tener. Porque aún ahora las empresas extranjeras que están llegando, ¿cuánto recibe un trabajador, un obrero general en la Mazda, en Salamanca en estos momentos? 900 pesos a la semana. Son 900 pesos a la semana. Con enfermedades terribles de estrés, de diabetes, de hipertensión, etcétera, etcétera, que se están dando en cada una de las armadoras. Ayer publicaron por allá alguna cosa, algún documental relacionado con este asunto que está aconteciendo, producto de, bueno, un poco también del clima, del ambiente, pero también de las consecuencias, insisto, de la dinámica que tienen las armadoras. Entonces, frente a esto, ¿cómo le hacemos para encontrar puntos de equilibrio en donde todo mundo, como con la pirinola, pues todos pongamos para encontrarle una salida al asunto? Se requiere una solución no de fachada, estructural, de fondo, como lo señalaba aquí Pedro. Yo coincido con eso. No se puede, o sea, además no aguanta que hagamos una solución de fachada. No, requerimos encontrar una solución estructural y creo que entonces es un error no establecer por parte del gobierno, no ser sensible a integrar desde ahora la comisión, independientemente de que no haya condiciones para que en este gobierno y durante este periodo que le falta a la legislatura en funciones, pueda tratarse el asunto de pensiones. Pero cuando menos, entonces preparemos las cosas para que el gobierno que entra en el 18, pues tenga un estudio debidamente sustentado, debidamente revisado, fundamentado, que le permita tomar decisiones. Que pueda sobre esa base decir, bueno, aquí está, ya, ordenado, no solamente el asunto del diagnóstico, sino también el esfuerzo de por dónde puede encontrársele salida a la problemática. Lo que yo insisto es en que mientras que estemos pensando en el país en querer resolver todo, pero siempre buscando que haya negocio,
pues no vamos a resolver las cosas como debe de ser. Porque entonces en el negocio algunos ganan y ganan muy bien. Las Afores aquí han ganado cantidad de dinero. El sistema de cuentas individuales lo podemos definir como un sistema de ahorro más o menos, diríamos, exitoso, pero no como un sistema de pensiones. No como un sistema de pensiones. Por eso el sistema de ahorro ha contribuido a las variables, a darle salida, a darle sustento a la estabilidad macroeconómica, sí. El gobierno tiene la mitad bueno, llegó a tener el 80% de esos recursos en deuda. Ahora tiene más o menos como el 50% de esos recursos utilizándolos para financiar su deuda. O sea, están invertidos fundamentalmente en documentos, en bondes, en CETES, el 50% de los casi 3 billones que andamos de que tienen, ¿cómo se llama?, de dinero, las cuentas individuales. Bueno, entonces todo esto requiere ser ordenado, sistematizado, revisado para encontrarle una solución. Lo mismo que aquí tocaba Luis, el asunto de la salud. También yo lo que me pregunto es, y también cuando hice la reforma, ¿y por qué otros seguros que son superavitarios no se han sumado o se han integrado para resolver el problema del seguro o se reestructuró para resolver el problema del déficit del seguro de enfermedades en el caso del IMSS o del seguro de la salud en el caso del ISSSTE, en donde también a la hora de diseñar la reforma no se hicieron las aportaciones adecuadas? Tenemos una iniciativa que va y viene permanentemente en la Cámara de Diputados. El derecho de los padres, de los padres a guardería, de los que son papás. Las mamás tienen derecho a la guardería, los que son papás, que se quedaron con los hijos. Y entonces se desecha permanentemente por falta de recursos. Dice el IMSS, esto tiene un impacto presupuestal brutal y no nos da para enfrentar el problema. Bueno, entonces el asunto, lo que deberían de sugerir es, bueno, la iniciativa tiene que o requiere de que se aporte un 1% del sueldo base o de algún lado para poder sustentar eso, pero siempre hay que buscarle solución a los problemas, hablando con claridad, diciendo la verdad, o sea, si no simplemente negando el derecho. Se hacía mucho escándalo por parte del Seguro y del ISSSTE con el asunto de los matrimonios igualitarios. Y se decían como que iban a llegar en masa, ¿cómo se llama?, los de los matrimonios igualitarios, y iban a provocar una crisis. ¿Cuántos matrimonios se han registrado a estas alturas en el Seguro Social? Seguramente debe haber ya algunos más de los que le voy a decir, pero estaban registrados 15. Estaban dados de alta al Seguro Social 15. No se ha modificado la ley. Estos están protegidos por la resolución que hizo por la jurisprudencia que creó la Suprema Corte de Justicia. Porque acá, o sea, el criterio del gobierno es todo lo que cueste en el Seguro Social o en el IMSS, no reformar. Entonces, me parece que estamos, con esto trato de concluir, me parece que estamos entrampados, metidos en una especie de círculo vicioso, en donde, reconociendo que existe un problema, reconociendo que desde hace tiempo deberíamos estarlo tratando de manera adecuada y reconocer los errores y las deficiencias que han tenido las reformas que se han instrumentado hasta ahora. Si el objetivo si lo que vemos es que va a crecer la población adulta, nosotros los que estamos aquí, todos, incluido el que habla, pues ya estamos más allá, ya estamos más del otro lado que de este. O sea, ya somos adultos mayores y vamos ya, ¿cómo se llama?, rumbo a esa situación. Y por lo tanto, somos más proclives al padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas y a que le cueste más a los sistemas, a las instituciones, cualquier enfermedad que padezcamos. Todo eso ya está, ya está aquí. Como decía Pedro, la crisis no viene, la crisis ya está aquí. Como tal, ya el problema, el reto, el reclamo ya está aquí.
Se requerimos instituciones de salud más eficientes, más eficaces. Yo no veo al IMSS, al ISSSTE y a Salud haciendo convenios con las universidades para la producción de geriatras en vez de pediatras, porque pues se está invirtiendo la pirámide y requieres, como en otro momento requeriste de pediatras para atender los partos y para atender a las nuevas generaciones, hoy se requieren geriatras para atender a las generaciones que van a la edad adulta. Y no veo, digo, a lo mejor qué bueno que yo me equivoque y que sí se esté haciendo y que estén produciendo y formando generaciones de geriatras que se requiere para atender a la población adulta. Pero lo cierto es que vamos a tener más adultos en los próximos años y se nos va pasando el bono demográfico como tal. La fórmula que se requiere para poder atender eso, indiscutiblemente, insisto, tiene que ver con la necesidad de un gran acuerdo, de un nuevo pacto social, aunque nos cueste, aceptar, y aunque estemos vacunados un poco, diríamos, contra los pactos, o un acuerdo social o un pacto, pero se requiere un acuerdo para poder fortalecer la economía interna, para poder fortalecer para desplegar las políticas de empleo y para poder fortalecer el salario, un salario digno para la gente, y sobre esa base plantearse entonces cuánto hay que tributar y cuánto hay que destinar, a dónde debe destinarse ese recurso que se tributa, para que sobre esa base pues podamos ponerle orden y cada peso de ese recurso que se tributa pueda ser transparentado y la gente pueda saber a dónde va, a qué está destinado. Si no ponemos este orden, no hay manera, desde mi punto de vista, de resolver este problema de pensiones. Y entonces, algunos lugares, como el caso de Veracruz o como Nayarit o otros que le empiezan a decir, pues sí debo las pensiones, sí tienes derecho, pero pues no tengo lana. ¿No hay lana? Pues ¿para dónde se fue? Pues quién sabe, pero no hay fondos, no hay lana. ¿Sí? En algunos, como decía Pedro, porque nunca hubo fondos, nunca se preocuparon por fondear las pensiones, y en otros porque le metieron la mano al asunto, o se utilizaron para otra cosa, o lo poquito que había le metieron la mano. El diseño de por sí, como estaba hecho, no daba para el fenómeno que estamos hablando ya de la expectativa de crecimiento de la expectativa de vida, frente a lo que se está ahorrando y lo que se está aportando. Entonces, en función de todo esto, pues se requiere ponerle orden al asunto, y para ponerle orden, pues se requiere de mucha voluntad. Si no se hace ahora y se sigue, como decía Pedro, pateando el bote para adelante, dejando que vaya a ver los que vengan a ver qué hacen, me parece de una total irresponsabilidad. Porque en ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer es agravar el problema, seguir profundizando en el problema, pero el problema ahí está, presente, agudizándose, creciendo, tanto a nivel nacional con las instituciones, tanto con IMSS como con ISSSTE, como con el caso concreto del asunto de los institutos locales y de todo lo que los sistemas de pensiones, las universidades. No hay universidad en estos momentos que no esté enfrentando problemas de esta naturaleza con el asunto de pensiones. Se requiere tratarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, buscando mecanismos y buscando parámetros que nos permitan que la gente que los sistemas funcionen para que la gente tenga pensiones dignas que le permitan enfrentar pues la vejez con responsabilidad, con madurez y disfrutar pues de lo que ya trabajó durante toda su vida. Pues muchas gracias por su atención, muy amable. Muchísimas gracias. Tenemos ahora 3 minutos, diría yo, porque nuestros invitados tienen compromisos, pero han hecho aportaciones e intervenciones muy interesantes. Yo diría unos cuantos minutos para que entre ellos haya algún diálogo. La intención era que esto fuera un conversatorio y me parece que
al mismo tiempo ha cumplido esta función porque han hecho planteamientos que han abonado a hacer un análisis muy relevante. Yo, sin embargo, aquí diría que los temas que están planteados son temas para que los analicemos en un futuro inmediato muy rápidamente. Los análisis, los datos que se nos aportan, la reflexión ha sido muy importante. ¿Qué es lo que creo que está en el centro, sin embargo, que sí es un hilo conductor, independientemente de diferencias en qué hacer? Prácticamente en las intervenciones de los tres hay un cuestionamiento al actual sistema de pensiones y hay en la mesa, ya puesto en el debate, la necesidad de cambiar el sistema de pensiones. Este sistema actual de pensiones, las cuentas individualizadas, ha fracasado, no está siendo una solución a futuro y yo reitero, en países como Chile, que fue quien presentó un modelo que fue imitado por México, están revisando este modelo y este sistema de pensiones. ¿Qué es lo que la OCDE recomienda? Que se aporte, que el equivalente del salario una vez que se jubilan las personas, una vez que se pensionan, sea el equivalente al 70% de lo que fue su salario. En México es de 30%. Si alguien recibe 1 o 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos y está aportando y cumple con las semanas, las 1,250 semanas, lo que va a recibir es el 30% de su salario. ¿Con eso va a poder salir adelante? Bueno, pues no va a poder salir adelante. Si recibe 2 salarios mínimos, tener el 30% una vez que se jubila, habiendo cumplido con todo lo que establece el sistema de pensiones, es insostenible. Entonces, estamos ante una situación extremadamente compleja porque tenemos una población que es cada vez